Nadie es feliz si es mortal. El hombre no puede determinar ni salirse del destino. En esta sesión número 6 vamos a terminar de abordar el teatro griego. Fundamentalmente, ya lo iniciamos en la sesión anterior con Esquilo y hoy vamos a terminar con dos grandes exponentes de la tragedia griega, Sófocles y Eurípides. Como ustedes pueden apreciar en el gráfico, el periodo de esplendor de la cultura griega lo vamos a ubicar en el periodo ático. Este periodo se puede decir que es el periodo o la etapa de oro de la cultura griega, porque en este momento se desarrolla y llega a su esplendor el raciocinio filosófico, las construcciones griegas, pero sobre todo lo relacionado con la literatura, específicamente el teatro. Y la apertura de la sesión hacía yo mención a la frase de Sófocles en alguna de sus obras: nadie es feliz si es mortal. Esta frase la encontramos en una de las tragedias del escritor Edipo Rey. Recordemos que el teatro griego nace de las festividades a Dioniso, dios de la vid y de la embriaguez. Originalmente las representaciones tenían como finalidad alentar la fertilidad en los campos griegos, fundamentalmente la vid, las aceitunas y algunos otros de los productos que se realizaban o se creaban en la antigua Grecia. Esas festividades recibían el nombre de festividades dionisíacas y eran destinadas a Dionisos. Los sátiros, los personajes que deambulaban en las festividades de la fertilidad, terminaban las sesiones o las bacanales con el sacrificio de un macho cabrío. De ahí justamente que la tragedia viene justamente de la raíz griega tragos, que significa víctima o significa también el macho cabrío que va a ser victimizado para fertilizar la tierra. Las representaciones fueron evolucionando hasta que en esta etapa del periodo ático ya no eran aquellas representaciones tan elementales y grotescas que se realizaron al inicio, sino que ahora vamos a tener representaciones bien establecidas en hondonadas o teatros al aire libre, pero ya fijos, donde se presentaban 3 obras por autor. Quiero mencionar que este teatro ateniense se realizaba justamente tomando la tradición en las festividades de Dionisos y vendría siendo un certamen anual de escritores. Y alguno de ellos recibía el premio, lo cual podemos decir que eran verdaderos certámenes literarios que alentaban a la polis, a la ciudad griega, a la reunión. Estas representaciones eran representaciones obligadas.
la función del teatro, que viene justamente de la raíz teatro, que significa espectáculo, tenía justamente la finalidad no de divertir en el caso de la tragedia, sino tenía una finalidad catártica. Por eso cuando hablamos de la tragedia, la catarsis es el elemento fundamental que viene a dar sentido a la representación. Catarsis es un sinónimo de purificación. Al representar la obra, el escritor hacía un prólogo y después del prólogo venía justamente ya la representación. 3 escritores son los exponentes de la tragedia griega. Esquilo, que lo trabajamos en la sesión anterior, y donde Esquilo ya viene a establecer su oposición a la religión griega. Recordarán que cuando vimos a Esquilo, una de sus tesis es: no podemos seguir venerando a un dios sanguinario como Zeus. En el caso de Sófocles, Sófocles es uno de los exponentes, y se puede decir que el mayor exponente de la tragedia. Él escribe textos que por desgracia se han perdido a lo largo de la historia, y los únicos que tenemos se debe justamente a las copias de la Biblioteca de Alejandría, y las obras que escribe Sófocles son Áyax, las Traquinias, Edipo Rey, Antígona, Electra, Filoctetes, Edipo en Colono. Para poder entender las representaciones griegas, tenemos que recurrir nuevamente al globo que hace mención a la importancia que tiene la mujer dentro de los textos griegos, dentro del mundo griego, pero sobre todo dentro de la literatura. Recordar que en la sociedad griega la mujer estaba obligada a la fidelidad. En caso de adulterio era obligatorio el repudio. Se podía repudiar sin motivo a la mujer. Ya en función de la visión griega, esa visión la vamos a encontrar justamente en los textos. Y en el caso, por ejemplo, de Edipo, trabaja al personaje Áyax. Recordarán que Áyax es uno de los reyes griegos cuya misión es recuperar el honor de los Átridas, que viene siendo Agamenón y Menelao, y que interviene justamente en la guerra de Troya. Cuando termina la guerra y según la muerte de de Aquiles, Áyax pide la panoplia, o sea, las armas de Aquiles. Los reyes griegos deciden no entregarle a Áyax las armas, sino entregárselas a Odiseo. Se encoleriza. La diosa protectora de Odiseo, que viene siendo Atenea, le quita la razón, y Áyax, intentando vengarse de los reyes griegos y del mismo Odiseo, en la locura ataca a un rebaño de ovejas y de bueyes, creyendo que son los reyes griegos.
cuando la diosa le regresa la razón, Áyax, sintiendo la ignominia y la burla, pone la espada en la arena y se arroja hacia ella. Esa es la versión que da Sófocles en relación con este personaje griego. Si nosotros lo encontramos en La mujer y los textos griegos, su esposa fue Tecmesa. Finalmente, después de la muerte, como fue un suicidio, los reyes no querían la inhumación, pero Odiseo interviene para que se realicen las ceremonias funestas. Enseguida voy a recordarles los personajes que van a aparecer en las obras. Tenemos, por ejemplo, una de las obras de Sófocles, que es Antígona. Si nos vamos al gráfico de la mujer en el mundo griego, este personaje Antígona lo vamos a ubicar en uno de los personajes, déjenme checarlo, justamente aquí, en el rey Edipo. Edipo se casa con Yocasta, su propia madre, y de esa descendencia viene el personaje Polinices, Antígona, Eteocles e Ismena. Entonces, este personaje de Antígona está relacionado justamente con la obra de Edipo Rey. Tenemos después a Electra. Electra la vamos a ubicar acá como uno de los descendientes de Agamenón. Recordarán que Agamenón es asesinado por Clitemnestra. Agamenón, con la reina Clitemnestra, procrea a Ifigenia, a Electra, a Orestes y Crisótemis. Esta relación y esta descendencia se va a repetir justamente en las obras. Entonces, Sófocles retoma a estos personajes históricos griegos para reafirmar los valores, pero sobre todo recrear justamente la ideología griega a través de la representación. Este personaje, que es Filoctetes, no aparece de manera protagónica dentro de lo que es la Ilíada, pero también interviene como personaje importante ahí. Es alejado de la flota que va a Troya porque fue picado por una serpiente. Entonces Odiseo decide dejarlo abandonado en una isla, pero los dioses les indican a los reyes griegos que no van a tomar Troya si no incorporan a Filoctetes en la contienda. Regresan por él y es llevado porque Filoctetes tiene las armas de Hércules. Enseguida voy a comentar principalmente la obra monumental de Sófocles, que es Edipo Rey.
vamos a proceder a comentar el argumento de esta tragedia que ha sido trascendente no solo para entender la personalidad de Sófocles, sino trascendente en el sentido en que el término que hace referencia al incesto va a trascender las épocas. ¿Cuántas veces hemos nosotros escuchado el término que hace mención a la relación entre el hijo y la madre, el complejo de Edipo? Pues justamente viene de aquí, de la obra de Sófocles, Edipo Rey, que fue escrita en el 429 antes de Cristo. Para poder contextualizar la obra, tenemos que mencionar las tesis de Sófocles. Todo está determinado por el oráculo y el destino. El hombre no es nada en relación con el poder de los dioses. El argumento es muy sencillo. Los reyes, en este caso Layo y Yocasta, procrean un infante, procrean un hijo que le ponen por nombre Edipo. La tradición griega es consultar el oráculo. El oráculo es un lugar sagrado donde un vate o un adivino establece el contacto con los dioses y puede determinar el destino de las personas. Este oráculo en Grecia muy famoso es el oráculo de Delfos, y el vate o adivino en la obra tiene por nombre Tiresias. Entonces Edipo y su esposa Yocasta consultan el oráculo de Delfos, y el oráculo de Delfos, donde el adivino está en contacto con Apolo, el dios que determina el destino de los hombres, le indica que ese infante que acaba de nacer va a matar a su padre y va a procrear hijos con su misma madre. Cuando reciben la noticia, Layo y Yocasta deciden eliminar la estructura del oráculo y no quieren que el destino se cumpla. Entonces mandan a un sirviente de ellos a que tire al infante en un monte. Cuando el criado intenta dejar al recién nacido en el monte, pasa otro personaje que le pide que se lo regale. Ese personaje es un sirviente de una familia acomodada. Ese sirviente pertenece al reino donde el rey es Pólibo. El esquema que preparé para poder entender la obra de Edipo lo podemos encontrar de la siguiente manera. El personaje fundamental de la tragedia es Edipo. La gran temática a la cual va a hacer mención Sófocles es el parricidio, el asesinato del padre, o el incesto. Ya mencionamos Layo, rey de Tebas, y su esposa Yocasta. Ahora intervienen dentro del argumento Pólibo, que es el rey de Corintio, y Mérope. Llega el sirviente, les comenta de la situación que vivió, y Pólibo y Mérope adoptan a
Edipo. Ellos no tienen descendencia, así que el recién nacido llega al reino de Corintio para llenar ese hueco que tienen los reyes. Cuando es ya grande Edipo, consulta el oráculo y el oráculo le indica que matará a su padre y procreará hijos con su madre. Para no cumplir el oráculo, Edipo huye de Corintio. En la huida es casi atropellado por un carruaje, mata a los agresores, dentro de los que iba un anciano, llega a Tebas, donde el trono está vacante por la muerte del rey Layo. Edipo, al llegar a la ciudad, da respuesta al enigma de la Esfinge. El enigma era: ¿quién es el personaje que en su primera etapa anda en 4 pies, cuando llega a la etapa de la madurez en 2 y cuando llega a la ancianidad en 3? Edipo da respuesta a la Esfinge estableciendo que es el hombre. Llega al trono, se casa con Yocasta, su madre, y procrea 4 hijos, que es la descendencia que nosotros establecimos dentro del gráfico. Edipo y su madre Yocasta procrean a Polinices, Antígona, Eteocles e Ismena. Una vez que nace la descendencia de Edipo, llega la peste a la ciudad. Los dioses, principalmente Apolo, determina que la peste matará a los habitantes. Edipo entonces exhorta al pueblo y envía a Creonte a Delfos para conocer el origen de la peste, a consultar el oráculo. Y Creonte llega con la respuesta que la peste va a cesar cuando sea castigado el asesino de Layo. Edipo entonces exhorta al pueblo a buscar al culpable y hace enviar a Tiresias, que es el vate o el adivino. Yocasta narra la muerte de Layo por uno de los sirvientes que sobrevivió, que escapó de la muerte, y en función de las circunstancias, un heraldo llega de Corinto para notificarle a Edipo la muerte de Pólibo. Poco a poco Edipo va deduciendo la verdad, llega a conocerla. Yocasta deduce la situación, se va a palacio y se ahorca. Edipo, presa de la situación, se saca los ojos. La tragedia entonces viene a marcar de manera muy cruel la situación de Edipo. Edipo llega a establecer: oh luz, que sea este el último día que te vea. Apolo,
es el autor de mis males. Me veo abandonado por los dioses. El rey Edipo, ciego, es conducido por sus hijos al destierro. Este es el argumento de Sófocles, Edipo Rey.